a nuestro tercer parcial les mandé el listado de los temas. El metabolismo de hidratos de carbono es todo lo que estamos viendo en este momento, hasta donde lleguemos hoy día, hasta ahí culminaríamos, y el día martes, quedamos, me decían sus compañeros que no querían al mediodía, que no podían al mediodía, que el día martes sí podría ser en la tarde el examen. Esto es lo que me expresó una de las administradoras del grupo, y pregunto a ustedes si están de acuerdo. Yo no tengo problema, ustedes me dicen en el horario que ustedes pueden. ¿Qué dice la mayoría? Horario para el día martes, pueden en la tarde. ¿Cuál era el inconveniente? Yo, como le digo, si ustedes me dicen a la hora que sea el martes en la tarde, no tengo ningún inconveniente, pero necesito que me digan el horario, porque para utilizar la plataforma tiene que estar con el horario. Puede ser, doctora, en la tarde. ¿Sí? ¿A partir de qué hora quieren en la tarde? Que no les perjudique. A partir de las 5, doctora, sería. Ya, perfecto, a partir de las 5. ¿Sí? Sí, está bien. Sí, está bien. Para que yo consulte también al grupo de mañana, y en todo caso, si me dirían un poquito más tarde, ya yo se los comunico a ustedes. No tendrían problema, ¿no? A partir de las 5 en adelante. Sí, es mucho más tarde, estaría también. Ya, perfecto. Entonces, yo voy a conversar con ellos, con el otro grupo, de manera tal que no les cruce a nadie, que no tengan inconvenientes. La intención es no perjudicar a nadie, ninguno. Por ahí tienen algún examen programado más tardecito, entonces vemos. Y yo les aviso con los administradores de cada grupo y fijamos el horario, y va a ser el examen, va a ser tal cual como hemos venido haciendo con el primero y el segundo directamente. Más de 30 preguntas no creo que sean, a lo mucho, tampoco no es tanto el contenido que hemos visto, así que para encerrar, para marcar, cómo hemos venido resolviendo el primero, el segundo parcial, exactamente igual. Algunas para encerrar, algunas respuestas cortas en la plataforma, y de ahí yo le subo su foto, su nota y listo. Con eso concluiríamos el tercer parcial. Doctor, disculpe, ¿cuántas preguntas realizaría usted para el examen? Máximo 30. Para este parcial, máximo 30. Yo no creo que sean más. Máximo 30 preguntas. Sí, es que estaba pensando el segundo parcial, las 55. ¿Sobre cuánto dijo que era, doctora? Cada una de las, ¿cómo se llama? Sobre 20 puntos. Sobre 20 puntos. No he corregido todavía su examen de laboratorio. Así que, pero la intención es 20 el primero, 20 el segundo, 20 el tercero, 15 su examen de laboratorio, más 5 su exposición, están los 20, hasta ahí vamos llevando 80 puntos. ¿Está bien? Ahora, si ustedes me dicen que quieren que les den menos a los parciales y más al final, yo no me hago problemas. En realidad los parciales eran 15 puntos, 15 puntos, 15, pero en la parte de laboratorio teníamos presentación de guía, teníamos más, ¿cómo se llama? Las participaciones, todo lo que venía a sumar la parte del laboratorio, que era 25 puntos, y que lamentablemente, pues, no es darle 25 puntos a su examen de la anterior semana o de lo que hemos tenido es demasiado. Entonces, se le está bajando a 15 puntos y bueno, y 5 su exposición, que son 20. Igual nos quedarían 5 puntos al aire, que eso lo estoy distribuyendo entre lo que vienen a ser los parciales y quitándole un poco al final. Ahora, si ustedes me dicen, no, que lo deje con 15 puntos los parciales, lo dejo con 15 puntos y el final sí valdría mayor puntaje para que redondeemos a 100. No, doctora. Está bien, doctora. Está bien que valga 20. Ya, perfecto. Y el final igual les va a valer 20. Entonces, yo lo vi desde el punto de vista de favorecerlos a ustedes. Pero, como les digo, ustedes véanlo. Ya, quedamos así. Entonces, de todas formas, yo voy a hablar con el otro grupo también, porque esto corre para ambos, para el B y para el D. Muy bien, doctora, entonces, vea. Sí, dígame. Doctora, es que yo ingresé ahora. ¿Puede explicar de nuevo? Que no escuché.
Simplemente les decía que a partir de las 5 de la tarde, sus compañeros dicen que a partir de las 5 de la tarde, el día martes 9, puede ser el examen de laboratorio. Perdón, el tercer examen parcial. A partir de el martes 9, a partir de las 5 de la tarde, vamos a fijar el horario. Ya no va a ser al mediodía, sino a partir de las 5 de la tarde. De todas formas, yo les voy a subir a los grupos lo que quede con el grupo de mañana, les voy a subir a las administradoras de grupo para que les pasen la información. Simplemente eso, y me preguntaban el puntaje, el porcentaje de cada parcial. Yo le decía que cada parcial está 20, 20, 20, es decir, hasta ahí, primero, segundo y tercero, tenemos 60 puntos. 15 su examen de laboratorio y 5 su exposición, son otros 20, hasta ahí tendríamos 80, y 20 puntos su examen final. Entonces, quedamos ahí y ya tendríamos un recuperatorio en la medida que nos va a dar el tiempo, a partir de, generalmente yo a aquellos que se sacaban, según el reglamento dice de 40 para arriba. Quien se saca de 40 para arriba entra a recuperar. Generalmente les daba un margen yo hasta mínimo hasta 35, es decir, quien se sacaba 35 entraba a recuperar. Pero, ojo, obviamente que se tienen que sacar buena nota en el recuperatorio y directamente tienen su nota de aprobado, su 51. ¿Sí? Sim, doutora, graças, porque estamos com muitos exames, lunes, Sí, no, yo sé que están así. Gracias, doctora. Así que, Doctora, bueno, chicos, sí. Una consulta más, perdón. Lo que pasa es que yo fui una de las personas que no, por cosas de mi teléfono y esas cosas, no pude entregarlo el examen práctico. ¿Será que hay la posibilidad de que si es que nosotros no llegamos a ese 35 o quizás un 30, nos podría dar la opción de entrar al recuperatorio? Mire, eso tengo que sentarme a ver notas primero, sentarme a verificar y ver bien cómo van en los parciales, cómo están esas personas en cuanto a los parciales y ver si se justifica o no. No, porque una cosa es que tenga buena nota en los parciales, bueno, relativamente buena nota, y que, bueno, por esa falla, digamos, no haya llegado a un cierto porcentaje, pero otra es que me tenga 0 en el primero o 1 de nota en el primer parcial, 2 de nota en el segundo parcial, encima no presentó en el examen de laboratorio y el tercer parcial tiene 3, y bajo la premisa de que, es que yo no pude entregar el examen de laboratorio, ahora quiero entrar. Ahí ni llorando entro. No, claro, no van a poder recuperar siendo que han sacado bajísima nota en el primero, en el segundo, en el tercero. Otra cosa es que tengan relativamente una nota buena, pero que por cuestiones de no le alcanzó, ya, ahí sí se puede, ahí sí se podría verificar. Pero en caso de que no, le cuento. No tiene sentido, porque de seguro que les va a ir mal. De seguro que sí, pues si no han podido estudiar a lo largo del año y están demostrando deficiencia desde el primer parcial, primero, segundo, tercero, entonces menos pretendamos en un recuperatorio tratar de tener todo lo que no hemos visto anteriormente. Así que yo se lo digo, soy clara, y eso siempre lo he hecho hasta presencial. Por eso entregaba las notas 1 por 1. Iba viendo, íbamos analizando y le decía, sí, usted tiene 35, algunos, por eso le digo, dejaba entrar hasta 35, pero eran aquellas personas que realmente demostraban que el primero lo habían hecho bien, que el segundo me enfermé, no pude venir, aquí está mi constancia, el tercero ya con mis problemas, pero llegué a 35 puntos, suponiendo ya, perfecto, usted entra, digamos, a recuperar con 35, siendo que el reglamento dice con 40. Pero aquel que me tenía baja nota, y listo, y así todo, asistiendo y todo, llegó a los 35, quiero entrar a recuperar, no entra. Tiene que sacarse de 40 para arriba. Por si acaso les voy aclarando cómo es el panorama, para que después no se estén molestando, diciendo, porque si yo me voy a reglamento, el reglamento dice de 40 para arriba. ¿Está bien? Aclarado para todos esto, para todos.
porque si no el que presentó y lo hizo mal, va a decir, el que no presentó le dio opción, y yo que me presenté, que hice todo lo posible, no me está dando opción. Entonces no sería correcto. Bueno, ahora sí. Continúo con lo que es las enfermedades del glucógeno para que terminemos y tengamos el tiempo suficiente para concluir el tema. Habíamos visto lo que viene a ser glucogenólisis y la glucogenogénesis o síntesis de glucógeno y degradación de glucógeno, entendiéndose que cuando me dicen lisis es catabolismo y cuando me dicen génesis es síntesis. Y ahí habíamos visto que existen dos grandes enzimas. Cuando es de la síntesis, la glucógeno sintetasa, que me marca la funcionalidad o me marca lo que viene a ser la regulación de la vía. Es decir, la síntesis de glucógeno se va a regular principalmente por la glucógeno sintetasa y la degradación del glucógeno por una enzima dimérica que es la fosforilasa. Obviamente, ambas enzimas de característica alostérica. A lo largo de todas las vías, de tanto de catabolismo como de anabolismo, de la síntesis de glucógeno, existen una serie de enzimas ramificantes y desramificantes. Y dependiendo que por cuestión genética yo tenga alguna alteración en la síntesis de esta, yo llevaré o esto se verá reflejado si es obviamente que es de origen genético, porque si no se sintetiza una enzima que es una proteína, me está diciendo que hay una alteración de tipo genética. Entonces me dice, si hay una deficiencia enzimática, si rápidamente de la glucosa 6-fosfatasa, esa enfermedad se conoce como de von Hirt, y lo que ocasiona, dice, es una estructura, dice normal, es verdad, normal de la cantidad de glucógeno, pero que me va a afectar de alguna manera en una sobrecarga en cuanto a la presencia de este a nivel de hígado y riñón. Se puede producir, dice, una hipoglicemia. ¿Por qué una hipoglicemia? Porque no va a haber la glucosa 6-fosfatasa. Y no se olviden que la glucosa 6-fosfatasa es la que me permitía principalmente y la que se encuentra a nivel de hígado y riñón, me permite romper la estructura para liberar la glucosa al torrente sanguíneo, que es la enzima que no está a nivel de músculo. Como no existe la glucosa 6-fosfatasa a nivel de músculo, lo que hace esa glucosa 6-fosfatasa es simplemente degradarse y generar energía a nivel muscular. No contribuye a la glicemia. Y si yo estoy diciendo que hay una deficiencia enzimática a nivel de hígado y riñón de estas enzimas, quiere decir que tampoco me va a poder alimentar en épocas de ayuno o en época de inanición en el cual no he consumido algún tipo de hidrato de carbono, más propiamente en la noche. En este caso, yo presentaré una hipoglicemia, dice, porque justamente la glucosa no va a poder pasar al torrente sanguíneo. Pero tampoco esto no es de mal pronóstico, como en el caso que se puede dar, por ejemplo, en la enfermedad de Anderson, donde me dice que hay una deficiencia de la enzima ramificadora o ramificante, la que permitía optimizar espacio y albergar la mayor cantidad de glucosa. Entonces, dice, cadenas muy largas sin poder ramificar, lo cual me está hablando de mayor cantidad de estructuras de alfa 1,4. Esto obviamente que me va a llevar, dice, a fallecimiento por insuficiencia hepática en el primer año de vida. ¿Por qué? Porque no vamos a poder de alguna manera, no se va a sintetizar un glucógeno adecuado, va a ser un glucógeno en el cual no va a poder obtener las ramificaciones alfa 1,6 primarias y secundarias. Y aquí tienen un listado de algunas de las, justamente, de que en realidad son 7, algunas dicen 8, enfermedades relacionadas con el depósito del glucógeno. Para poder entender esto, yo tengo que agarrar la vía metabólica y mirar. Por ejemplo, la glucógeno fosforilasa. La glucógeno fosforilasa, digo, muy bien, esta enzima, ¿dónde se encuentra? ¿Y qué me puede ocasionar? Dice, a nivel de músculo tiene un contenido en glucógeno anormalmente alto, dice, de 2,5 a 4,1. Disminución, dice, de la tolerancia al ejercicio. ¿Por qué me está diciendo esto? No se olviden que la glucógeno fosforilasa, la fosforilasa me permite degradar el glucógeno, ya sea a nivel muscular o a nivel hepático, pero a nivel muscular
es fundamental esta enzima porque es la primera enzima, le habíamos dicho que era la enzima reguladora de la vía de la degradación del glucógeno, y si estamos diciendo que existe mayor cantidad de glucógeno a nivel de músculo, eso lo sabemos. ¿Y por qué existe mayor cantidad? Porque yo tengo una gran superficie. Si comparamos la superficie del hígado con la superficie muscular, es mucho más grande la muscular. Tengo una gran cantidad de células a las cuales tengo que alimentar energéticamente. ¿Cómo la alimento? A través del glucógeno muscular. Entonces, si no la tengo la fosforilasa, ¿de qué me va a servir? ¿Cómo voy a degradar ese glucógeno muscular? Justamente me dice disminución de la tolerancia del ejercicio, es decir, muy poca fuerza, hipotonicidad, etcétera, porque no voy a tener la energía necesaria o mis células musculares no van a tener la energía necesaria debido a la deficiencia del rompimiento de la estructura del glucógeno. Entonces, para eso yo agarro la vía metabólica y voy mirando y digo, esta es la enzima desramificante, ¿qué es lo que me puede ocasionar? Y aquí lo van a tener. Muy bien. Eso era lo que me faltaba para terminar con la parte del glucógeno, simplemente eso. Ahora vamos a la gluconeogénesis, una ya de las últimas vías que vamos a ver más con el metabolismo de la vía de las pentosas. La gluconeogénesis. La gluconeogénesis es una vía muy importante porque me permite obtener compuestos hidrocarbonados a partir, o me permite obtener glucosa a partir de compuestos no hidrocarbonados. Es decir, no obtener un elemento, un hidrato de carbono como es la glucosa, partiendo de sustratos que no tienen nada que ver como hidrato de carbono. En este caso, me dice, en condiciones de ayuno prolongado, que es en la época, que es cuando esta vía cobra relevancia, ayuno prolongado, vale decir, no simplemente por el hecho de dejar de consumir en la noche, sino un poco más de horas, mucho más intensas, entre comidas, o después de un gran ejercicio vigoroso. Esta vía metabólica se puede potenciar. ¿Por qué? Porque me está pidiendo energía. Y la energía, si yo en ese momento no le estoy dando el hidrato de carbono y mi cuerpo necesita, no se olviden que células sanguíneas y células del cerebro son, o el elemento vital indispensable es el hidrato de carbono. Entonces dice, la reserva de glucosa, dice, se agota o es nuestro glucógeno y se requiere sintetizar glucosa a partir de precursores no glucosídicos. Esta vía se llama gluconeogénesis. ¿Dónde se produce esta vía? Esta vía es importante no solamente en las células del reino animal, sino dice hasta en células de los procariotas. ¿En qué lugar de las células se produce? Se produce en el citosol, sin embargo, hay una parte que se produce a nivel de la mitocondria, pero la mayoría de las reacciones se producen en el citosol. ¿En qué tipos de tejido? Principalmente se da en el hígado y en menor distensión a nivel de la corteza renal. No se olviden que cuando vimos el ciclo de Cori, justamente el lactato, por vía de la gluconeogénesis, dice, se convertía en glucosa. Entonces, aquí vamos a ver cómo es esa vía de la gluconeogénesis. Entonces, de alguna manera, la gluconeogénesis es una vía de característica anabólica. ¿Cuáles son los sustratos gluconeogénicos? O a partir de qué yo puedo sintetizar esos compuestos hidrocarbonados, puedo sintetizar ese elemento glucosídico o la glucosa, a partir del lactato, del piruvato, del glicerol y ciertos aminoácidos que se llaman glucogénicos. Entonces, ¿cuáles son los sustratos que contribuyen a la síntesis de hidratos de carbono, a la síntesis de glucosa a través de la vía de la gluconeogénesis? Lactato, piruvato, el glicerol y aminoácido glucogénico. Y vamos a ver cuáles son estos. Muy bien, entonces fíjense ustedes, de alguna manera, dice, la síntesis de glúcidos a partir de precursores sencillos, como es el lactato, como puede ser el glicerol ¿de dónde puede provenir? Del triglicérido, por eso me habla de ayuno prolongado, por eso cuando nosotros dejamos de consumir hidratos de carbono, entramos en una dieta hipocalórica libre de hidratos de carbono principalmente, nuestro cuerpo echa mano a nuestros triglicéridos, a nuestra grasa. ¿Por qué? ¿En qué preferentemente lo convierte? Claro que las grasas se degradan. Fíjense que los triglicéridos que eran, estructuralmente era un glicerol esterificado con 3 ácidos grasos. Dependiendo la cantidad de ácidos grasos que tenga ese triglicérido,
Por ejemplo, si yo tengo un triglicérido, un homotriacilglicerol, que tenga el glicerol y 3 ácidos grasos idénticos, si yo estoy hablando de un ácido graso de 16 átomos de carbono, cada ácido graso de 16 átomos de carbono me va a liberar 8 moléculas de acetilcoenzima A. Fíjense, y cada acetilcoenzima A cuando entra al ciclo de Krebs me genera de 10 a 12 moléculas de ATP. Si decimos 10 por 8 son 80 moléculas de ATP, un solo ácido graso, de esos 3 que contiene ese homotriacilglicerol. Entonces imagínense ustedes, por un lado yo voy a tener 80 por 3, 240 moléculas de ATP, el solo hecho que se rompa un triglicérido, una sola unidad de triglicérido, pero yo puedo tener un montón. Así que, y sumado a eso, no basta con que se liberen los ácidos grasos y me liberen el acetilcoenzima A, sino yo tengo el cuerpo o el eje, que es el glicerol. Resulta que este glicerol es un precursor de la vía gluconeogénica. Entonces yo voy a poder sintetizar hidratos de carbono a partir del glicerol. Y eso es lo que vamos a ver. Fíjense, me habla del lactato, me habla del glicerol, que me va a entrar a la vía, me entra a la vía de gluconeogénica y me genera de alguna manera glucosa. Y me está hablando que yo puedo generar a partir de aminoácidos glucogénicos también la síntesis de lo que viene a ser glucosa. ¿Cuáles son esos aminoácidos de tipo glucogénico? Fíjense, ahí tenemos alanina, glutamina, cisteína, glicina, serina, treonina, valina y algunos otros más. Estos son los más importantes. Si ustedes se fijan, 2, 4, 6, estamos hablando de 7 aminoácidos. Entonces, me está hablando de una gran cantidad. De ahí el hecho que si nosotros entramos en esos ayunos muy marcados, muy marcados, ¿qué quiere decir? Que entramos con esa idea loca de quitarnos todo el hidrato de carbono y no quitarnos totalmente, y sumado a eso, no por un tiempito, sino por un tiempo prolongado, resulta que mi cuerpo empieza a echar mano, obviamente, a las grasas de depósito, aquellas llantitas que tenemos alrededor de la cintura, etcétera, pero no le basta con eso. De repente seguimos nosotros en un ayuno prolongado, entramos en una inanición marcada. ¿Y qué es lo que sucede? Nuestro cuerpo empieza a consumir nuestras propias proteínas, aquellas proteínas musculares. ¿Por qué? Porque busca justamente estos aminoácidos que se traduzcan o se van a convertir en glucosa, aquella glucosa que su cuerpo la necesita sí o sí, sus células sanguíneas, si hablamos de los glóbulos rojos, importantísimo la glucosa para ellos. Si hablamos del sistema nervioso central, la glucosa importante. Entonces el cuerpo está pidiendo a gritos el hidrato de carbono, el que usted no le está dando. No se olvide que el glucógeno, el hepático y el muscular se sintetiza gracias a la presencia de glucosa en el torrente sanguíneo. Si usted no le da ese sustrato, yo voy a tener que se va a disminuir la síntesis de glucógeno. Entonces su cuerpo va a buscar una alternativa de generar ese hidrato de carbono. ¿A quién echa mano? A la vía gluconeogénica. Y la vía gluconeogénica utiliza triglicéridos, más propiamente el glicerol, para obtener esa energía, o la glucosa, utiliza el lactato, utiliza aminoácidos, y si esos aminoácidos sumados a todo usted no se los está dando porque está haciendo una dieta encima pobre en proteínas, pobre en grasa, lo que hace su cuerpo es consumir sus propias proteínas musculares, y es ahí donde se ve esas imágenes, principalmente en las personas anoréxicas, que son piel y hueso, donde el tejido muscular se perdió. Y es que cuando también usted está haciendo deporte y usted dice, quiero quemar grasa, pero no le da la alimentación necesaria, usted no solamente quema su grasa, empieza a quemar también su músculo. Y resulta que usted quería tener unos músculos pronunciados, un cuerpo de tipo fitness, y lo único que está consiguiendo es que usted está desgastando todo lo que es hasta su masa muscular. Entonces fíjense la importancia que el cuerpo busca cualquier manera de que no le falten los nutrientes energéticos. Entonces se decía durante mucho tiempo se pensaba que la glucólisis y la gluconeogénesis eran la misma vía, exactamente la misma, y que solamente variaban en
en algunas partes. Efectivamente, se dice que no son rutas idénticas, es verdad, no son idénticas. ¿Por qué no pueden ser la misma? Es decir, si yo estoy diciendo que a partir del lactato, fíjense ustedes, y que la glucólisis anaeróbica me genera piruvato y lactato, se supone que yo de lactato podría ir a piruvato y de piruvato podría ir a glucosa, pero eso no es así. ¿Por qué? Porque en primer lugar, la glucólisis tenía tres grandes vías netamente irreversibles. ¿Qué me quiere decir? Que yo no puedo volver para atrás. Entonces, la gluconeogénesis va a tratar de buscar el desvío de esos tres lugares para finalmente sintetizar la glucosa. Y vamos a ver en qué se basa. En la gluconeogénesis, los tres pasos que rodean la glucólisis se caracterizan por ser reacciones exergónicas, dice, garantizando la irreversibilidad de la vía. Ahí está la vía de la glucólisis. Esto era lo que le decía. Estas son los tres lugares en los cuales la glucosa, la vía de la glucólisis era irreversible. La glucosa se convierte en glucosa 6-fosfato gracias a la exoquinasa. ¿Se acuerdan? Esta era la primera. Ahora, esa era la primera en la glucólisis. La segunda era la fructosa 6-fosfato, se convierte en fructosa 1,6-bifosfato gracias a esta enzima fosfofructosinasa 1-fosfato. Resulta que esta es la segunda reacción y la tercera es de fosfenol piruvato que pasa a piruvato gracias a la enzima piruvato sinasa. Ahora, si yo digo la gluconeogénesis, voy en sentido inverso. Es decir, me está hablando que yo tengo tres barreras que vencer, pero ahora en sentido contrario. Ahora yo diré, la reacción en la gluconeogénesis va la inversión de piruvato a fosfenol piruvato, de fructosa 1,6-bifosfato a fructosa 6-fosfato y de glucosa 6-fosfato a glucosa. Por eso se dice que, o se pensaba que era la inversa directa. Sin embargo, vamos a ver que para vencer estas barreras energéticas, las tres grandes barreras energéticas, vamos a tener que hacer un paso diferente en cada caso. Por ejemplo, el lactato. El lactato, para convertirse en piruvato y el piruvato poder convertirse en fosfenol piruvato, siendo que la vía es irreversible, ¿se dan cuenta? El lactato se convierte en piruvato, pero si yo digo el piruvato se convierte en fosfenol piruvato, no puede. De entrada sí no, porque la vía es irreversible. Entonces, ¿qué hace nuestro cuerpo? Lleva el piruvato dentro de la mitocondria. Por eso dice la vía de la gluconeogénesis se produce a nivel del citosol, a excepción de algunas reacciones, o principalmente la del piruvato, que ingresa a la mitocondria. El piruvato va a ingresar a la mitocondria para hacer un desvío. Era lo que yo les decía cuando hay las barreras energéticas, tan parecido como cuando usted está yendo por el primero o el segundo anillo y hay un bloqueo. O usted está saliendo de los módulos de la universidad y hay un bloqueo justamente en el segundo anillo donde está el surtidor. Y usted pretende ir, no sé, para la altura de Cenetrop. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Pues, hace un desvío, no se sale al anillo y va a tratar de ir entre el segundo y el tercer anillo, directamente entra por dentro todo lo que es de la universidad y puede salir por las puertas de veterinaria y rompió el bloqueo. Claro, dice usted, pero dio un montón de vueltas para llegar, pero rompió el bloqueo. Entonces lo que hace justamente el piruvato es eso, se entra a la mitocondria. Dentro de la mitocondria, gracias a la piruvato carboxilasa, este piruvato se convierte en oxalacetato. Ahora, el oxalacetato se va a convertir en malato. Fíjense ustedes, y aquí afuera, miren, el malato otra vez se convierte en oxalacetato. Entonces usted dirá, pero ¿por qué hace esto? Oxalacetato a malato y después otra vez el malato en oxalacetato. ¿Por qué no el oxalacetato directo? Lo que pasa que la mitocondria no permite que salga el oxalacetato. No permite. Tiene sí la salida, permite la salida del malato, pero no del oxalacetato. No se olviden que el ciclo de Krebs empieza justamente acetilcoenzima, se condensa con oxalacetato, entonces no va a perder a un intermediario que potencia un ciclo que va a generar energía, es decir, es como usted es una empresa, no va a perder a su gran inversor.
Puede perderse un secundario, el inversor más pequeño, pero no va a perder a su gran inversor. Entonces, la mitocondria no deja que salga el oxalacetato. Hace que, y para poder salir, este compuesto se convierte en malato y ahora sí, la mitocondria lanza fuera el malato. Si conoce lanzadera del malato, por ejemplo, lo lanza afuera y ya ahí afuera el malato sí se puede convertir en oxalacetato. Y ese oxalacetato ahora se convierte en fosfenol piruvato. Fíjense todo el desvío que tuvo que hacer el piruvato para convertirse en fosfenol piruvato, ya que la reacción era netamente irreversible. El fosfenol piruvato no se podía convertir en se convierte en piruvato directamente, pero la inversa no es válida. Piruvato no se convierte en fosfenol piruvato. Y bueno, y de ahí el fosfenol piruvato en 2-fosfoglicerato y entramos a la vía de la glucólisis. Muy bien, ya vencimos una barrera. Ahora, hay algo muy importante que hay que tener en cuenta. Dice, ¿por qué la ruta de estas reacciones a través de la mitocondria? Me habla. ¿Por qué me menciona los NAD hidrogenados y los NAD sin hidrogenar? El NAD hidrogenado, dice en el citosol, es 10 veces menor que en la mitocondria. Entonces, lo cual me va a llevar también a que se va a favorecer la reacción dentro de la mitocondria. Durante la reducción del 1,3-bifosfoglicerato para formar el gliceraldehído 3-fosfato en la vía ya de la glucólisis del NAD citosólico se consume, dice, o se puede consumir, sin nada de NAD hidrogenado no puede haber biosíntesis de glucosa, si no hay la presencia de esto. ¿Por qué? No se olviden que estos son generadores de energía. Entonces me dice, por eso me establecía, el malato en presencia del NAD se convierte en oxalacetato, esto a nivel del citosol, y me lanza un equivalente reductor. Ahora, vamos a la segunda barrera energética, que era cuando la fructosa 6-fosfato se convertía en fructosa 1,6-bifosfato. Ahora la inversa no puede ser. Es bastante difícil, teóricamente, gracias a esta enzima. Entonces, sin embargo, gracias a la presencia de otra enzima, fructosa 1,6 bifosfatasas, lo que vamos a hacer es promover la hidrólisis del fosfato en el carbono 1 de la fructosa y yo le voy a sacar ese grupo fosfato y la voy a poder convertir en fructosa 6-fosfato. Es decir, me dice, ¿puede usted llevar a hacer la conversión si utiliza un mecanismo alterno con otra enzima diferente? Fíjense que esta lo que hacía era fosforilar a la fructosa 6-fosfato. La fosfofructosa 1-fosfato, que era lo que hacía esta enzima, tomaba este sustrato a la fructosa 6-fosfato y la fosforilaba y le agregaba un grupo fosfato más y la convertía en fructosa 1,6-bifosfato. Esa es la vía de la glucólisis, pero es irreversible, me la dice una sola flecha. Ahora, cuando yo voy en sentido inverso, utilizo otra enzima, que es la fructosa 1,6-bifosfatasa. ¿Qué es lo que va a hacer esta? Esta va a arrancar, a diferencia de esta que añadía, ahora su sustrato, ¿quién va a ser? Va a ser la fructosa 1,6-bifosfato. Fíjense, enzima diferente, sustrato diferente. Enzima diferente, sustrato diferente. Entonces, lo que hace es arranca el grupo fosfórico y me convierte a la fructosa 1,6-bifosfato en fructosa 6-fosfato. Rompí la barrera, la segunda barrera energética. Y dice, la glucosa 6-fosfatasa no se encuentra en músculo ni en cerebro, en los tejidos, y entonces en estos casos no puede suceder la gluconeogénesis. La glucosa proveniente de la gluconeogénesis de hígado y riñón es destinada a músculo y cerebro únicamente. Eso de lo que ya habíamos visto antes. Ahora, la conversión de la glucosa 6-fosfato en glucosa libre, era lo que estábamos hablando. Cataliza la hidrólisis. Ahora, la glucosa 6-fosfatasa es esta, va a romper el grupo fosfato, lo va a arrancar y lo va a convertir en glucosa. ¿Quién hace posible que la glucosa se convierta en glucosa 6-fosfato? La hexoquinasa en presencia de magnesio y ATP. ¿Quién hace posible que la glucosa 6-fosfato rompa o libere el grupo fosfato del carbono 6, la glucosa 6-fosfatasa, que habíamos visto que no está presente, lo que habíamos mencionado, que no está presente a nivel de
músculo, pero que sí está presente a nivel de hígado y de riñón. Entonces, ¿qué hace la glucosa 6-fosfatasa? Cataliza la hidrólisis de un éster fosfato o cataliza el rompimiento, la liberación del grupo fosfato del carbono 6. ¿Qué hicimos entonces? Hemos roto las 3 barreras energéticas gracias a la presencia. Una de ellas, ¿qué es lo que provocó? Que el piruvato entre a la mitocondria y utilice la lanzadera malato. Y la segunda, utilizando otras enzimas diferentes, hacen posible de que yo rompa las barreras energéticas y vuelvo y entro a la vía de la glucólisis. Y ve glucosa 6-fosfato, glucosa, y puedo convertir en glucógeno o directamente en glucosa. Esta es la vía que ya habíamos visto de la glucólisis. Fíjense el glicerol como cae en la vía de la glucólisis. Aquí está la primera fase de la glucólisis. No se olviden que la glucólisis tenía 2 fases. Una donde se gastaba energía y una donde se liberaba energía. Listo, entonces. Ahí hasta ahí se terminó la vía de la gluconeogénesis. Sin embargo, ¿cuáles vendrían a ser, cómo vendría a ser la regulación hormonal de lo que viene a ser la vía de la gluconeogénesis? La insulina, a diferencia que me potencia la vía de la glucólisis, la insulina me deprime la vía de la gluconeogénesis. Y lo que viene a ser el cortisol, el glucagón y corticoides, estas de alguna manera me van a activar la vía de la gluconeogénesis. Eso para que no se nos confunda, porque a veces se nos confunde con la vía de la síntesis de glucógeno. Y las 2 grandes enzimas o las 3 grandes enzimas que me regulan las enzimas alostéricas son las que acabamos de mencionar, entendiéndose que las reacciones son la inversa de la vía de la glucólisis, pero las enzimas que se utilizan han visto que son completamente diferentes. Entonces hemos utilizado un desvío. Entonces la vía de la gluconeogénesis se regula gracias a esas 3 enzimas que vienen a ser alostéricas, la inversa de la glucólisis, y su activación que está gracias a la vía hormonal y se deprime a través de la o de otra hormona que es la insulina. Muy bien, vamos a la vía de las pentosas. La vía de las pentosas. La vía de las pentosas es una alternativa de lo que viene a ser la vía de la vía de la glucólisis. Es una manera a través de la cual se puede obtener glucosa también. Es por eso que habla que el 80% más del catabolismo de la glucosa sigue inicialmente, dice, es verdad, el camino de la glucólisis. Sin embargo, existe esta vía alternativa que es la vía del hexosa monofosfato o pentosa fosfato, que pareciera que no fuera tan importante, pero sin embargo, sin ella, vamos a ver que existen múltiples funciones ligadas a esta vía. Una de ellas, y muy importante, es la generación de NAD fosforilado hidrogenado. La bibliografía hace mucha mención a esta vía metabólica y la relaciona con el NAD fosforilado hidrogenado. De repente en este momento usted dirá, sí, pero eso es un compuesto que puede caer a la cadena respiratoria, puede ser como un equivalente reductor y resulta que no me sirve para la cadena respiratoria o transporte de electrones, porque los equivalentes reductores que alimentan la cadena respiratoria o transporte de electrones es el NAT hidrogenado, el FMN hidrogenado o el FAD hidrogenado. Pero este compuesto, NAT fosforilado hidrogenado, no me sirve para la cadena respiratoria, pero sí me va a permitir sintetizar otro tipo de compuestos como ácidos grasos, me va a permitir sintetizar colesterol, etcétera. Entonces, ¿para qué otra cosa me sirve la vía de las hexosas o pentosa fosfato? Para producir las famosas aldopentosas necesarias para la síntesis de los nucleótidos. No se olviden que los nucleótidos es la unidad básica estructural de los ácidos nucleicos. Entonces, a través de esta vía yo puedo obtener aquella aldopentosa que nosotros conocíamos como ribosa o la desoxirribosa. ¿Cuál es entonces el significado funcional? Aunque la cantidad dice de glucosa metabolizada o degradada por la vía de las pentosas
es muy pequeña comparada con la cantidad que se me puede degradar por la vía de lo que viene a ser la vía de la glucólisis, estamos viendo que la generación, por ejemplo, o la presencia de esos NAT me va a llevar a la síntesis de ácidos grasos, a lo que les mencionaba, ácidos grasos en hígado, tejidos adiposos, glándulas mamarias, principalmente en épocas lactantes, la síntesis de colesterol, a partir del colesterol que sintetizo yo, ácidos biliares, a partir del colesterol también que puedo sintetizar hormonas esteroideas, si ustedes se recuerdan, estrógenos, testosteronas, etcétera, y procesos de desintoxicación a cargo de los famosos citocromos, que no vamos a alcanzar a ver esto en metabolismo de lípidos, y gracias a la presencia de estos a nivel del hígado. ¿Para qué también se utiliza la presencia de este compuesto NAD fosforilado hidrogenado? De ahí su importancia de esta vía. Los glóbulos rojos utilizan a este compuesto como un agente protector, dice, contra el ataque de agentes oxidantes, lo cual me permite o contribuye a la acción del glutatión. Cuando nosotros vimos péptidos, habíamos visto el glutatión y habíamos dicho que el glutatión es un tripéptido. ¿Se acuerdan que estaba formado por cisteinil, la gamma glutamil, cisteinil, glicina? Esos son los tres péptidos, los tres aminoácidos que forman parte del glutatión. Este glutatión es un péptido no proteico, pero habíamos dicho que era muy importante porque le permite al glóbulo rojo mantener su integridad estructural frente a procesos oxidativos gracias a su actividad funcional que es transportar oxígeno. ¿Quién más le ayuda en este proceso? Le coadyuva y hace posible que esos procesos oxidativos no acaben con esa estructura celular tan rápido, es el NAD fosforilado hidrogenado, este que se produce en la vía de las pentosas, de ahí también su gran importancia. Me habla también que los neutrófilos y otras células fagocíticas se utilizan especies reactivas de oxígeno para destruir ciertas bacterias englobadas. Dice que también esta es otra de sus funciones. Entonces, de ahí la gran participación en los procesos oxidativos que requieren o que utilizan el NAD fosforilado hidrogenado. Y se habla también de la producción de la ribosa 5-fosfato, que esta es utilizada, hemos dicho, en ácidos nucleicos y síntesis de nucleótidos. Muy bien. Ahora vamos a la vía, hemos visto su importancia, para qué nos sirve, etcétera. Ahora veamos la vía de la pentosa fosfato. La vía de la pentosa fosfato, así rápidamente y sencillamente, se divide en dos fases, una fase oxidativa y una fase no oxidativa. La fase oxidativa va desde lo que viene, desde la glucosa 6-fosfato hasta la ribulosa 5-fosfato. Se caracteriza por estas reacciones netamente irreversibles, donde yo genero, en esta fase donde se generan los NAD fosforilado hidrogenado, fíjense, y son netamente irreversibles. Entonces, estos son los compuestos importantes que después se utilizan para proteger los glóbulos rojos, después se utilizan para síntesis de ácidos grasos, síntesis de colesterol, de hormonas esteroideas, etcétera, es en esta primera fase. En la primera fase o la fase oxidativa de la vía de las pentosas. Entonces, la vía de las pentosas tiene dos fases. Una oxidativa netamente irreversible que parte de la glucosa 6-fosfato, su sustrato y su producto final, ribulosa 5-fosfato. A partir de ahí entramos en una segunda fase, que es la fase no oxidativa. En este caso participan enzimas transcetolasas y transaldolasas, en la cual yo obtengo diferentes derivados de hidratos de carbono. Diferentes derivados de hidratos de carbono que se convierten en intermediarios de la vía de la glucólisis. Por eso se dice de que esta vía de la pentosa fosfato está conectada con la vía de la glucólisis. Es más, hay alguna bibliografía que hace como una analogía, un acercamiento entre ambas vías, porque me dice, a partir de estos intermediarios yo puedo caer en la vía de la glucólisis. Por ejemplo, aquí hay, miren, está el gliceraldehído 3-fosfato, es una de las triosas de la
la glucólisis. La fructosa 6-fosfato también pertenece a la glucólisis. El gliceraldehído otra vez, el fosfato, todos estos caen en la vía de la glucólisis. Entonces, se conecta la vía de la pentosa fosfato con la vía de la glucólisis. Entonces, la segunda fase utiliza muchos enzimas, como dicen, de tipo transcetolasa, transaldolasa, que lo único que ve que hace es convertir de carbono 3 a 7, de 6 a 4. Eso no tiene más allá de la relevancia, más el hecho de la importancia de este grupo, que es el que me va a permitir ser el precursor de los nucleótidos y de los ácidos nucleicos. Entonces, ahí radica, sin entrar en más detalles, sin entrar en el hilado fino que puede ser, porque para ustedes no tiene relevancia, simplemente el hecho de que ustedes se recuerden cuál es la importancia funcional de la vía de las pentosas, para qué me sirve, dónde se produce y cuántas fases tiene. Simplemente eso, y qué intermediarios pueden estar relacionados con la glucólisis. Todo lo que acabamos de ver hace un momento. Y por último, vemos metabolismo de otras exosas. Eso me está diciendo, si yo consumo sacarosa, ¿qué es una sacarosa? Es un disacárido que está formado por glucosa y por fructosa. Muy bien, la sucrasa o la sacarasa me rompe esta estructura. Ya hemos visto a nivel intestinal, porque a nivel de la boca, a nivel del estómago, no se rompen estas estructuras, y me libera sus unidades monoméricas. Las unidades monoméricas, ¿qué va a pasar con la glucosa? Entra al torrente sanguíneo, se fosforila, la reacción importante, la glucosa se fosforila en glucosa 6-fosfato, y de ahí entra cualquier vía metabólica. Gracias a que enzima, la exoquinasa o la glucoquinasa. Y listo, entra cualquier vía, ya sea la vía de la glucólisis, ya sea la vía de la exosa pentafosfato o la vía de la síntesis de glucógeno, etcétera. La cuestión es que a partir de la glucosa yo puedo entrar, una vez fosforilada, a cualquier vía. Y vamos a ver en un momento qué le pasa a la fructosa. La lactosa es otro disacárido que se rompe su estructura gracias a la enzima lactasa, y yo voy a tener glucosa y galactosa. Otra vez, ¿qué le pasa a la glucosa? Entra a estas vías, y la galactosa sigue una vía alterna. Si es que no existe una epimerasa en ese momento, no se olviden que la galactosa es un epímero de la glucosa. Entonces yo puedo convertir, gracias a una enzima epimerasa, a la galactosa en glucosa, y listo. La glucosa entra al torrente sanguíneo y sigue todas estas vías alternas. Entonces veamos qué le pasa a la fructosa. La fructosa puede seguir dos pasos. Uno dicen más largo y uno más corto. Uno muy corto es aquel en el cual la fructosa se fosforila en fructosa 6-fosfato. El hecho de que ya se fosforila la fructosa 6-fosfato me cae a la vía glucolítica. No se olviden que la vía de la glucólisis era glucosa 6-fosfato. De la glucosa 6-fosfato, gracias a la presencia de una isomerasa, se convertía en fructosa 6-fosfato. Y de ahí la fructosa 6-fosfato se volvía a fosforilar y se convertía en fructosa 1,6-bifosfato. Esa es la primera etapa de la glucólisis que le estoy hablando, que ya la hemos visto. Entonces, el hecho de que la fructosa gane un grupo fosfórico y se convierta en fructosa 6-fosfato ya es un intermediario de la vía glucolítica. Listo, cayó. Es decir, la glucosa cayó en mi torrente sanguíneo, se fosforiló, se convirtió en fructosa 6-fosfato y la atrapó la vía de la glucólisis. Ya cayó en la vía de la glucólisis y me está alimentando energía pura. Ahora, hay una vía alterna a esa, que es un poquito más larguita. ¿Y qué me dice? Que la fructosa 1-fosfato, ahora gracias a una presencia de una enzima aldolasa, se convierte en gliceraldehído. Este gliceraldehído, gracias a la presencia de una deshidrogenasa, se va a convertir en glicerato. Fíjense ustedes, deshidrogenasa, el hecho de deshidrogenasa ya me está lanzando un equivalente reductor. Este glicerato se convierte en 2-fosfoglicerato, y este 2-fosfoglicerato se convierte en fosfenol piruvato. Ahora sí, este fosfenol piruvato puede entrar a degradarse, ya sea por una vía aeróbica o por una vía anaeróbica. El hecho de que siga una u otra vía va a depender de las necesidades de nuestro organismo, de las necesidades que tenga el organismo frente a la presencia o disminución de la cantidad de oxígeno presente. Entonces, se juegan múltiples factores, pero créanme que aquí ya entra una alteración que está relacionada con las vías metabólicas de la fructosa, y que es la deficiencia de la aldolasa B, que es esta enzima que me fosforila la fructosa 1-fosfato, que me convierte la fructosa 1-fosfato en gliceraldehído. Aldolasa, dice, porque no se olviden que la fructosa es una cetoexosa,
y lo que hace es romperme la estructura y convertirme a una aldosa, por eso aldolasa. Muy bien, cuando existe una deficiencia de la enzima aldolasa, yo tengo o manifiesto una intolerancia a la fructosa. Se dice que entonces la intolerancia a la fructosa se debe a la deficiencia de la aldolasa B. La ventaja es que tenemos esta otra vía alterna que de alguna manera puede contribuir a la degradación de la fructosa. Muy bien, vamos con la manosa, ya en lo último. La manosa se puede degradar directamente, fíjense, se fosforila. Esta manosa se convierte en manosa 6-fosfato, de ahí pasa a manosa 1-fosfato y gracias a una enzima isomerasa, la manosa se puede convertir en fructosa 6-fosfato. El hecho que se convierte en fructosa 6-fosfato, ¿qué hace? Me permite que caiga la vía glucolítica y listo. Ahí se acabó directamente la degradación de la manosa. Es un hidrato de carbono que fácilmente cae a la vía glucolítica. Y la galactosa, sin embargo, la galactosa sigue una vía metabólica un poquito diferente. La galactosa se va a fosforilar siempre los hidratos de carbono para ingresar a una vía se fosforilan. En este caso, la galactosinasa me fosforila en galactosa 1-fosfato. Esta ahora va a sufrir una activación gracias a la presencia de un nucleótido muy parecido a la síntesis del glucógeno, si ustedes se recuerdan. Entonces voy a tener a una UDP galactosa y me va a activar a la galactosa. Esta galactosa activada gracias a la presencia de una epimerasa, porque no se olviden que la galactosa es un epímero de la glucosa en el carbono 4, va a hacer que se convierta en glucosa. Y esta glucosa otra vez va a sufrir o se va a fosforilar en glucosa 1-fosfato. Y de ahí tranquilamente esa glucosa 1-fosfato la puedo convertir en glucosa 6-fosfato y entro a la vía glucolítica. Ahora, se habla de alteraciones del metabolismo del glucógeno. Se dice que la deficiencia de alguna de estas enzimas de la vía de la galactosa me lleva a la acumulación de galactosa en el torrente sanguíneo. Esta acumulación de galactosa en el torrente sanguíneo, que es obviamente de origen hereditario, puede provocar ictericia, hepatomegalia y está relacionado con algo muy común que es las cataratas y por último que se manifiesta en la ceguera del recién nacido y un retraso mental. Por eso dice la sustancia responsable es galactosa 1-fosfato. La galactosemia es la incapacidad para metabolizar la galactosa. Puede deberse a la deficiencia hereditaria, dice, de la galactosinasa o puede deberse también a la transferasa uridil transferasa. Alguna de estas dos enzimas, su deficiencia me va a llevar a una total acumulación de la galactosa en el torrente sanguíneo y como es de origen genético, se nace con esa deficiencia se traduce con estas características clínicas que en la parte pediátrica se habla de la ceguera del recién nacido. Listo. Terminamos, chicos. Hasta ahí, entonces, nuestro examen parcial. Ay, no sé qué hice. Hasta ahí sería, entonces. Sí, hola. En este caso, la sacarosa no ingresa a estas vías porque no es reductor. No, la sacarosa se degrada. La sacarosa se rompe gracias a una enzima sucrasa. ¿Y qué me da como producto? Me da la fructosa y me da la glucosa. ¿De qué está formada la sacarosa? De glucosa y fructosa. Se degradan. Al torrente sanguíneo, a nuestros torrentes sanguíneos no ingresan disacáridos, no ingresan dextrina, no ingresan polisacáridos. ¿Qué ingresan? Monosacáridos. Ya, y si yo digo la sacarosa, ¿dónde está la sacarosa? En el azúcar que utiliza para su té, para su café, para lo que usted toma. Si usted está tomando Coca-Cola, está consumiendo una gran cantidad de sacarosa. Entonces, ¿qué pasa? Esa sacarosa no pasa al torrente sanguíneo. La sacarosa no pasa. ¿Qué es lo que pasa al torrente sanguíneo? La glucosa y la fructosa. Esas dos pasan. La glucosa tranquilamente llega al torrente sanguíneo, pasa, ¿se acuerdan que la difusión se da a través del GLUT1 y una difusión
que utiliza la bomba de sodio y potasio. ¿Y qué pasa con la fructosa? La fructosa tiene un transporte rapidísimo que no necesita gasto de energía, que es el famoso GLUT5. Ese transporte hace que la glucosa, pero de una, entre al torrente sanguíneo y una de dos, o se convierte en fructosa 6-fosfato y cae a la vía glucolítica directo, directo a la vía glucolítica y me genera gran cantidad de energía, o hace un camino alterno donde hace uso de la aldolasa B, que si yo tengo un origen genético que no le he sintetizado esa enzima, voy a tener una pequeña alteración o voy a desarrollar lo que se llama intolerancia a la fructosa porque me va a costar a mi cuerpo metabolizar. No estamos entrando en el detalle bien de ver en qué momento mi cuerpo va a preferir tomar la vía 1, la más corta, o tomar la vía 2. No solamente entra la necesidad genética energética, sino otros factores largos de ver, pero por eso le digo, simplemente nosotros estamos viendo que la fructosa tiene dos vías para metabolizarse. Una directa que me cae a la vía glucolítica y otra un poquito más larga que utiliza una enzima que está relacionada con una deficiencia patológica. Listo. No tiene nada que ver con el poder reductor de los hidratos de carbono. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Terminamos ahí? Entonces les aviso yo mañana con su compañera de grupo que es Brenda. Brenda, sí, la de hoy día es Brenda. Con ella les voy a mandar el mensaje de qué dice el grupo de mañana en este horario o paso clase y ellos me van a informar si pueden a partir de las 5 o 6 de la tarde qué horario van a poder entrar al examen, cosa de que coordinamos ambos grupos y bueno, y como les digo, no creo que sean más allá de 30 preguntas, no da para más, es poco el contenido, fíjense que es bastante cortito, no hemos avanzado más ahora, entonces aprovechen este parcial y tienen para ir recuperando nota. Listo, muchachos, entonces nos vemos, ya nos vemos. Sí, sí. ¿Ahora va a subir las diapositivas? Ah, sí, estas se las voy a subir, sí, sí. Es que este fin de semana la cerraron la plataforma. No hubo plataforma, ya el viernes creo en la noche ya no había plataforma ni sábado ni domingo. Así que hoy, si puedo, dentro de un momento se las subo las diapositivas. ¿Está bien? Ya les di los temas se los mandé con su compañera, los temas que entran al tercer parcial. De todas formas, se los repito, oxidaciones biológicas, cadena respiratoria, fosforilación oxidativa, generalidades de metabolismo, ¿se acuerdan que es muy cortito? Y entra el metabolismo de hidratos de carbono. El metabolismo de casi nada de los hidratos de carbono y de ahí entramos a lo que hemos visto glucólisis, descarboxilación oxidativa del piruvato, hemos visto ciclo de Krebs, síntesis y degradación del glucógeno, gluconeogénesis, acabamos de ver, y vía de las pentosas y otras hexosas, nada más. Y se acabó. ¿Ve que es poco? No es tanto el contenido. Y ni siquiera ustedes van a aprenderse la secuencia de las reacciones. Yo les he dicho los puntos más importantes. Sustrato, producto, regulación. No es más. Si es una vía catabólica, anabólica, se pierde, se sintetiza. Ahí vimos ciclo de Cori también. Que bueno, pero el ciclo de Cori es un anexo. Entonces, no entramos a ver más en detalle, no hemos visto el hilado fino porque tampoco su formación de ustedes la parte bioquímica netamente, sino un bosquejo general de lo que le puede permitir el día de mañana relacionar procesos fisiológicos cuando les hablarán de alguna alteración genética con algún proceso metabólico por deficiencias enzimáticas, por lo menos ustedes tengan la idea y digan, ah, sí, esa es una vía metabólica, o le presenten un mapa metabólico y digan, ah, esto es una vía metabólica, estos son sustratos, y sepan de qué es lo que se habla cuando se ve un mapa metabólico. Más allá de eso, no hemos entrado en mucho hilado fino. Está todo en las diapositivas, ¿no, doctor? Sí, está todo en las diapositivas y también está en su libro el Antonio Blanco, que no va más allá, creo que no son ni 10 hojas, todo lo que es metabolismo, hidrato de carbono, son 8 hojas, creo. Sí, dígame. Doctora, disculpe, ¿será que puede repetir de nuevo, perdón, el tema hidratos de carbono después?
primero, oxidaciones biológicas. Después, cadena respiratoria, fosforilación oxidativa, y, generalidades de metabolismo. ¿Se acuerdan que vimos generalidades de metabolismo? Y metabolismo de hidrato de carbono. ¿Qué hemos visto en metabolismo de hidratos de carbono? Les dije, digestión y absorción de hidrato de carbono, glucólisis, descarboxilación oxidativa del piruvato. ¿Qué más? Ciclo de Krebs, ciclo de Cori, gluconeogénesis, vía de las pentosas y síntesis y degradación del glucógeno. Y otras exosas que acabamos de ver así, puntual. Nada más. Pues le digo, ustedes van al Antonio Blanco y no son más allá de 8 hojas o 10 hojas, creo. Metabolismo hidrato de carbono. Sin entrar en mucho detalle. Aprovechen este parcial, va a estar bastante corto, no es mucho, no nos da el tiempo para avanzar más, se nos vienen encima ya a meter las notas al CPD. Bueno, ahora sí, muchachos, nos vemos. Sí. Va a disculpar que la molesta. Sí, yo tengo dígame. una duda. Lo que pasa es que mi examen de laboratorio, yo lo cargué, lo envié justo a las 1 y creo que fue lo que se tardó más en subir que en subir, digamos, porque ya estaba cargado todo, pero a la hora de que me fijé, decía el examen fue mandado después, pero yo tengo el screen de la que lo mandé a las 1. Pero no está mandado ya, que seguramente llegó. Ahora, si dice que está enviado, puede ser que haya llegado. Se da cuenta, es que no ha entrado a ver. Puede ser que esté, porque ya ha pasado, porque se le da siempre un margen. Yo le doy un margen de 3 minutos después de, digamos, a la 1 tienen 3 minutos más por si alguien está cargando en ese momento. Y dice, fue enviado, dice, y sale 1 minuto después. Pero 3 minutos después, ya no, digamos, si no ya usted lo envió muy después, ya no lo recibe. No lo recibe. No, gracias, pero si usted lo envió a la 1, ya cayó. Sí. Cayó en el porque tenía un margen de 3 minutos. No hay problema, eso siempre se le da un margen gracias, por lo que van cargando, no hay inconveniente. Bueno, ahora sí, chicos. Gracias. Ya pues nos vemos. Chao. Gracias, doctora. Chao, nos vemos. Chao, estudien. Chao.